Muy buenas mis creadores y creadoras, en este vídeo os voy a enseñar a cómo hacer un molde de silicona para hacer réplicas de las figuras que os gusten. Ya tengo otros vídeos en mi canal mostrando lo mismo, enseñando los mismos pasos, la misma técnica, pero bueno, para las personas que coincida que no hayáis visto los demás vídeos y os salga este, pues nada, pues otro vídeo más, ¿de acuerdo? Así que nada, en este caso voy a hacer una réplica, un molde de silicona de una figura que me voy a descargar de internet, ¿vale? Y lo voy a hacer a través de impresión 3D. Pero las personas que no tengáis impresora 3D lo vais a poder hacer igual, porque en mi caso, en vez de tener una figura que yo haya comprado, ¿vale? Y la tenga físicamente, que la haya comprado en una tienda y que quiera hacer un molde de esa figura, no pasa nada. En mi caso lo que voy a hacer es, a través de una impresora 3D, me voy a descargar un archivo de un modelo que es una escultura, un torso masculino que me encanta, y lo que voy a hacer es eso, descargar ese archivo, meterlo en la impresora 3D, que me haga ese cuerpo, ¿vale? Y una vez que ya lo tenga hecho, pues ya simplemente ya será, daremos paso a hacer, pues eso, el molde tal cual de silicona. Así que no tiene ninguna historia. Tanto las personas que tengáis impresora 3D y queráis hacer una réplica en escayola del modelo que os hayáis descargado a través de internet y tengáis una impresora, o bien personas que vayáis por la calle o incluso que estéis en casa y queráis hacer una réplica de una figura que os guste, quedaos y en este vídeo os voy a enseñar el paso a paso, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más y marchamos con el vídeo. Hasta ahora. Bueno, pues aquí os enseño mientras tanto el proceso por el que va. Como podéis ver, es un cuerpo atlético, súper bonito, y aquí os enseño el tiempo que lleva imprimiendo. 42 horas y 31 minutos. Y va a un 66%, o sea que le queda casi un 40%, ¿vale? Así que nada, os lo muestro aquí, como podéis verlo, y en cuanto finalice y lo tenga ya al 100%, lo sacamos y os muestro el proceso. Bueno, pues aquí tenemos el torso del cual os he hablado. Como habéis visto, pues ya está finalizado, y el único error que ha habido en el proceso de la impresión 3D es que, sin darme cuenta, como esto requiere de varias horas, incluso días, este modelo de 40 centímetros ha tardado un par de días en hacerse, pues me he levantado en la mañana y resulta que, para que me entendáis, el hilo, el PLA del rollo, del material con el cual se hace esta figura, se rompió. Entonces, ¿qué pasa? Que no seguía cayendo, para que me entendáis, material, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el filamento, al romperse, pues cuando me levanté por la mañana, la impresora seguía avanzando, seguía subiendo, pero sin el filamento. Entonces, a eso ha creado un espacio, el cual no ha seguido echando material a la impresora, y yo lo que he hecho, para no tener esta figura ya desperdiciada, pues lo que he hecho es lo siguiente. Como podéis ver, esos 3 centímetros más o menos que la impresora dejó de imprimir filamento, yo le he añadido plastilina, una capa de plastilina, como podéis ver, dándole el grosor ese y pues moldeando, ¿vale? Dándole la forma más o menos de la figura, para que cuando eche ya la silicona, pues sea todo una pieza, ¿vale? Así que bueno, he disimulado lo mejor que he podido, la zona del pecho y todo eso, ¿vale? Pero, en definitiva, para que no os extrañéis, lo que veis aquí es plastilina, que de la otra manera, pues me hubiese hecho la figura, como podéis ver, al completo. Desde la parte inferior, es decir, desde el principio, aquí, hasta aquí, hubiese sido todo uniforme, ¿vale? Y hubiese quedado todo perfecto. Pero bueno, tengo que aprovecharla, obviamente, y no por eso se va a tirar la figura. Así que nada, esta es la figura como tal, la podéis ver así al completo, y ya lo que vamos a dar paso es, pues eso, a dar los primeros pasos para empezar a crear nuestro propio molde de silicona. Bueno, pues el primer paso que vamos a hacer es el siguiente.
Como veis, aquí la figura tiene un cierto brillo y eso se debe a que le he aplicado vaselina. ¿Para qué le aplico vaselina? Para que la silicona que vayamos a verter en ella sea mucho más fácil luego quitarla. Para este proceso yo utilizo vaselina, pero podemos utilizar cualquier tipo de adherente, es decir, aceite de girasol, de oliva, el típico aceite que se le echa a los niños también, a los bebés, ¿vale? Cualquier tipo de desmoldante, para que me entendáis, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es que al aplicárselo a la figura, una vez que le apliquemos la silicona, a la hora de quitar esta, se nos va a pegar muchísimo menos a la figura, ¿vale? Porque al no tener desmoldante, obviamente se va a adherir más. Y con este tipo de vaselina, en mi caso, va a salir muchísimo más fácil, ¿vale? Y esto no tiene ninguna historia, ningún truco. Simplemente, aquí como podéis ver, en mi caso yo utilizo vaselina y se la aplico por toda la figura como si estuviésemos pintando. Como veis, es muy sencillo. Esto se lo vamos a hacer por toda la figura, en especial, sobre todo en los huecos, como podéis ver aquí, del ombligo, donde hay que hacer más hincapié, porque al profundizar ahí la silicona, pues se va a quedar mucho más pegada. Entonces, todo lo que sean orificios, grietas y todo esto, ¿vale? Ombligo, abdomen, si tuviese nuestra figura algún hueco, ¿vale? Pues, como os digo, con más motivo tenemos que aplicar a conciencia en esos espacios, ¿vale? Para que la silicona, el molde, se haga muchísimo más fácil. Así que nada, yo voy a seguir aplicando vaselina por toda la figura y una vez que lo tenga terminado os lo muestro. También vamos a necesitar plastilina, pero eso ya va a ser un siguiente paso, ¿vale? Una vez que acabe de aplicarle todo lo que es la vaselina a la figura, ya os muestro el siguiente paso. Bueno, pues aquí tenemos ya plastilina y con esto ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un muro, ahora os lo mostraré mejor desde otro plano, pero vamos a unir como podéis ver, vamos a crear un pequeño, digamos, muro de una altura de más o menos de 1 centímetro, 1,5 centímetros alrededor de la figura que vayamos a replicar, ¿vale? Esta obviamente pues tendrá que copiar todas las formas que tenga, como podéis apreciar aquí, en la curvatura, pues pliego la plastilina de tal manera que voy a ir dándole forma y bordeando todo lo que es la figura, todo el contorno, ¿de acuerdo? Obviamente, tanto por delante como por detrás, va a quedar todo bordeado. ¿Y esto para qué sirve? Pues muy fácil, porque una vez que nosotros vayamos a aplicar la silicona, esta va a ir, como es lógico, de arriba abajo, y si no tuviésemos este pequeño muro de contención, se saldría, ¿de acuerdo? Eso punto 1. Y punto 2, ¿por qué? Porque así se nos va a quedar luego también un grosor mayor en la parte inferior y esa va a ser la parte, digamos, donde vamos a abrir el molde de silicona. Entonces va a tener un grosor mayor y va a tener más elasticidad, con lo cual nos va a permitir poder abrir más sin que se raje, ¿vale? Si echamos una capa de molde muy fina, es como un guante de látex. Al estar muy fino, se rompería al ejercer un poquito de presión, con lo cual esta, al caer más hacia abajo, se va a formar una capa mayor, ¿vale? Entonces, esos dos puntos, primeramente para que no se nos derrame y se quede con la forma de la figura, ¿vale? Y lo segundo, pues para darle mayor consistencia. Así que nada, yo voy a bordear toda la figura y una vez que la tenga ya todo acabado, os lo muestro desde otro plano mejor. Pues aquí os lo muestro mejor el resultado desde este plano. Como veis, guardo una separación de más o menos 1,5 centímetros de la figura, con 1 centímetro está bien, pero bueno, yo en mi caso 1,5 centímetros, separado del contorno de la figura por más o menos un par de centímetros de altura de plastilina, pero esto no hace falta que se llene hasta arriba de plastilina, según va a ir cayendo de la figura, simplemente como os he comentado antes, con que tenga más o menos 1 centímetro o medio centímetro de altura de la silicona, con eso vale.
y como veis, ahí está, ¿vale? Cerrando completamente el contorno. Para el siguiente paso, para aplicar lo que es ya la silicona, lo que necesitamos es un tupper o una taza donde vayamos a verter la silicona. Obviamente, pues una pesa, ¿vale? Como puede ser esta, como vamos a medir en gramos, pues no hace falta una pesa grande o una báscula, como queréis llamarlo, ¿vale? Báscula, un tupper donde vayamos a mezclar tanto la silicona como el catalizador, porque consta de dos cosas, una brocha, que ya veréis el porqué, una pipeta con la cual vamos a introducirla en el catalizador para coger la cantidad deseada, ya que lo tenemos que medir y va todo muy justo, y el catalizador se lo echaremos a la silicona. La silicona como tal, o sea, el catalizador, perdona, como tal, un palito con el cual podamos remover cuando hayamos echado la silicona y el catalizador para que se mezcle bien, y un botecito de pintura, que en mi caso es roja, tiene que ser un color vivo, ya sea un negro, ¿vale? Que como la silicona es blanca, pues obviamente va a resaltar tanto la pintura roja como negra, como una verde también. Y esto mostraré el por qué, bueno, directamente os lo digo ya, porque como la silicona es blanca, cuando vertamos la silicona con el catalizador es transparente, entonces siempre va a primar el color blanco. Y por mucho que removamos, no vamos a saber si está todo mezclado a la perfección, puesto que siempre va a estar blanco. Yo lo que hago es ayudarme de un color, en este caso es el rojo, le echo una gotita y le doy un poquito de color. Mezclo con el palo y así cuando ya veo que hay un color uniforme es donde ya te das cuenta que la mezcla se ha hecho perfectamente, ¿vale? Que está todo consistente, está todo uniforme ya. Y así no hay espacios en los cuales se nos haya podido quedar algunos espacios sin catalizar. Y obviamente la silicona, ¿vale? Que yo la tengo aquí dentro. Así que nada, último repaso. El peso, el tupper, brocha, pipeta, el catalizador de la silicona, el palito con el cual vamos a remover, la pintura y la silicona. Cuando vayamos a verter la silicona, lo que tenemos que tener en cuenta, en función del fabricante de la silicona donde la hayamos comprado, obviamente las proporciones, tanto de la silicona como tal, como del catalizador. Yo, mi consejo, obviamente eso, la persona que mejor os lo va a decir, si no os aparece en el manual, en las instrucciones de la silicona, pues simplemente le escribís a la persona a la cual se la hayáis comprado y se lo decís. Pues cuánto porcentaje tenéis que echarle de catalizador por kilo, y luego en función de eso, por kilo de silicona, pues si por un kilo a lo mejor de silicona le tenéis que echar 500 gramos de catalizador, pues medio kilo de silicona serían 250 de catalizador, y así iríamos restándole o sumándole en función a la proporción que queramos pues utilizar. Yo en mi caso lo que siempre aconsejo es que lo tengáis apuntado ya directamente en las proporciones, o bien en un teléfono o bien en una hoja. Yo, como podéis ver, aquí lo tengo aparte, con lo cual, como va a ser una primera vez que le voy a echar a la figura, se me va a llevar una porción muy alta, porque luego en función de las veces que vayamos a echarle, llegará un momento en que tengamos que reducir, porque prácticamente esté, digamos, completa ya de silicona, y habrá algunas partes donde a lo mejor tengamos que echarle un poquito más. Entonces no vamos a echar siempre la misma cantidad de silicona. Pero al ser la primera vez, yo más o menos veo lo que se me puede llevar, y como ya tengo aquí la tabla, pues en mi caso sé que por 500 gramos de silicona son 16 gramos, por 250 gramos de silicona, es decir, la mitad, 8 gramos de catalizador, y así. Entonces yo, pues en mi caso le voy a echar unos 250 gramos de silicona y 8 gramos de catalizador. Pues encendemos, primeramente ponemos el tupper, y a continuación, para que no pese, el peso que nos da el tupper se lo introducimos primero en la pesa, ¿vale? En la báscula, y directamente lo encendemos y ya lo tenemos a 0. Y ahora ya lo que hago es, pues, verter, en mi caso, 250 gramos de silicona. Bueno, pues ya le he echado los 250 gramos de silicona,
Y ahora lo que voy a hacer es echarle el catalizador. Como bien digo, voy a coger una pipeta y me pide aquí 8 gramos. 8 gramos de catalizador. Pues muy sencillo, introduzco la pipeta y voy echándole, ¿vale? Hasta echar los 8 gramos que me pide de catalizador. Y ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo. Ya le he echado los 8 gramos que me pedía de catalizador y ahora es donde voy a mostrar lo que os decía de la pintura. Esto es una cosa que pues yo aprendí con el tiempo, un pequeño secretito, y como os comento, nada más que una gotita se la voy a aplicar aquí a la silicona y voy a mezclarlo de tal manera que me quede uniforme y que me dé un color, digamos, rosado, porque aunque es rojo, al echarle poquita cantidad, el rojo y el blanco en poca cantidad, pues al final nos da un color rosado. Entonces lo voy a mezclar para que lo veáis, ¿ves? Tiene algunos restos de rojo, pero voy a seguir mezclándolo para que me dé un color uniforme y me dé un color rosado, y así ya sabré que toda la mezcla se ha hecho perfecta. Aquí tenéis ya la mezcla hecha, no sé si lo podáis apreciar, ya en vez de blanco he cogido un tono rosado, ¿vale? Y esto ya lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a coger una brocha que es diferente a la primera que hemos aplicado, que era para el tema de la vaselina, y esa siempre la vamos a tener que usar pues para el tema de la vaselina. Esa es otra parte. ¿Y qué sentido tiene esto? Pues bueno, se lo vamos a verter encima de la figura, como es lógico, de arriba abajo, y lo que vamos a hacer, como podéis ver, introducir la brocha dentro y ya se lo vamos a aplicar, así directamente, ¿vale? De esta manera vamos a aplicárselo uniformemente y las burbujas que va a soltar de haberlo mezclado, pues también a la vez se van a ir explotando. Esto es muy importante, como veis, ahora tienen más burbujas que hace unos segundos cuando lo he enseñado, porque las burbujas que se han creado de mezclarlo bien han subido a la superficie, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que evitar, que todas las burbujas que nos puedan salir en la figura se las tenemos que explotar, porque si no, lo que va a hacer esa burbuja, la silicona va a ir secando y cuando esa burbuja explote, si no estamos pendientes, va a crear un vacío, ¿vale? Un espacio en la silicona y obviamente va a ser espacio sin rellenar. Entonces la silicona al final se nos va a quedar con pequeños, digamos, agujeritos, poros, y eso se va a ver reflejado en la figura cuando ya hagamos una réplica. Así que es súper importante. Y en función del tiempo que tengamos, obviamente, para que la silicona se vaya secando, dependiendo de la silicona que compremos, pues una se secará en media hora, otra en 10 minutos, o entonces siempre hay que intentar comprar una silicona en la cual por lo menos nos dé unos 20 minutos de poder trabajar, de poder, digamos, darle por toda la figura, ¿vale? Que no se endurezca. Así que nada, esto no tiene misterio, como os digo, voy a ir echándole por todos los sitios, sobre todo por espacios como os comenté antes, al igual que con la vaselina, por agujeritos y sitios donde, digamos, le cueste penetrar, pues ahí va a ser la primera capa que le vamos a echar, ¿vale? Para que cuando esté más líquida se pueda introducir por esos espacios. Así que nada, como esto ya no tiene misterio, voy a aprovechar y se lo voy a aplicar por toda la figura y ahora os muestro el resultado. Pues aquí ya se lo he echado directamente por toda la figura y lo que os tengo que decir es lo siguiente. Yo le he aplicado ya como unas 3 capas, ¿de acuerdo? Le he aplicado la primera capa que habéis visto, pero obviamente ese espesor, ¿no? Esa silicona que hemos vertido se va a ir deslizando por la figura, entonces siempre se va a quedar, digamos, una capa fina, ¿vale? Porque se va a ir extendiendo. Así que una vez que seque esa primera capa, le tenemos que añadir otra vez una segunda silicona, ¿vale? E incluso una tercera y una cuarta. ¿Por qué? Porque a medida que le echemos esa primera capa,
se va a catalizar, para que me entendáis en términos corrientes, sería que se va a secar, entonces ya tenemos una primera capa, pero como es una primera capa, esa va a ser muy fina, y cuando queramos, digamos, abrir el molde, obviamente va a ser una capa muy fina y se nos va a partir, ¿no? Entonces tenemos que ir aplicándole más grosor. Cuando se seque esa primera capa, le vamos a añadir una segunda capa. Y cuando esta seque, una tercera. Y cuando seque, una cuarta, ¿vale? O sea que yo, en mi caso, yo siempre le aplico unas 4 capas de silicona. Repito, le echo una primera capa con la brocha, como habéis podido ver, para que se introduzca bien en los agujeros, en las líneas, en fin, para que copie todos los detalles. Y una vez que esta primera seca, le vierto otra vez una segunda. Cuando esta segunda seca, una tercera y una cuarta. ¿Qué hago con esto? Pues obviamente voy dándole grosor, ¿de acuerdo? Cuanto más capas, obviamente, pues más grosor le voy añadiendo. Entonces yo en mi caso le he hecho hasta 4 capas. ¿Para qué? Para que ya el molde tenga esa flexibilidad, pero aparte, al ser una sola capa, que no se parta, ¿vale? Porque entonces sería como si fuese un guante de látex, que sabéis que es fino, ¿no? O sea, sí, le doy un cierto grosor. Yo más o menos, mis moldes de silicona, el grosor es de más o menos casi medio centímetro, ¿vale? Sería pues una cosita así, ¿vale? Y con eso ya es más que suficiente para que el molde sea resistente. Y una vez que hago este proceso, ¿vale? Yo obviamente le echo una primera capa y una segunda. Cuando ya veo, según el modelo que tenga esta pieza en concreto, esta es, pues como podéis ver, una figura de pie, yo lo que hago ya, cuando ya le echo una segunda capa, generalmente a toda la figura, lo que hago ya es trabajar en puntos concretos. Es decir, yo cojo la figura, como ya está completamente seca, a partir de la segunda capa que le he echado, la puedo tumbar, ¿de acuerdo? La puedo tumbar en la mesa y ahora ya le puedo echar una tercera capa porque ya va a estar en sitios planos. Y ya a lo mejor no me hace falta que la figura esté de pie porque ya toda la silicona que yo le eche siempre va a tender mucha más cantidad a acabar abajo de ella, y ya no me interesa porque ya le he dado cierto grosor a la parte de abajo. Como podéis ver, ha retenido ya aquí el muro de plastilina que hemos hecho, ya ha retenido bastante silicona, de hecho tiene una profundidad mayor que en la parte superior porque todo va a parar ahí, entonces ya hasta aquí abajo no me interesa. Yo lo que hago ya, en este caso, en esta figura en concreto, como os digo, la pongo tumbada, ¿vale? Y ya es llano. Ya entonces vuelvo a coger silicona y vuelvo ya a ponerla en sitios donde ya sé que se va a mantener ahí esa capa. Dicho eso, como en mi caso ya tiene una cuarta capa, lo que hago es lo siguiente. Siempre se va a quedar en algunos sitios más finos y en otros con más grosor de silicona. Como de lo que se trata es que yo, una vez que yo haya calculado ya el grosor que esta tiene por completo, es abrirla. Si yo veo que una vez que la abro, luego hay algún sitio donde la capa de silicona ha sido muy pequeñita, ya es más complicado volver a poner otra vez de nuevo el molde de silicona, introducirlo otra vez en la figura original y empezar a acabar esos fallos, ¿no? Entonces yo lo que hago es lo siguiente: voy tocando, voy palpando, ¿vale? A simple vista habrá a lo mejor en algunos sitios donde la silicona haya sido haya tenido una capa tan fina que a lo mejor simplemente mirándolo puedo darme cuenta, pero por lo general no va a ser así. Entonces yo ¿qué es lo que hago? Con los dedos voy palpando. Obviamente, donde haya un mayor grosor de silicona, como puede ser aquí en este caso, ¿veis? Mira, si lo pongo así en relieve, vais a ver que está abultado. Entonces aquí me consta ya, obviamente, tanto por la vista como por el tacto, que tiene un grosor de medio centímetro, incluso un poquito más, ¿vale? Por lo que os digo, porque en un momento dado de la pieza, al ponerla en función de qué tipo de postura, pues va a caer más silicona o por la parte de arriba, por la parte de abajo, etcétera. Entonces, a lo que voy, lo que hago es ir palpando con los dedos, con la yema del dedo, y donde vea que no se hunde mucho el dedo es porque le falta silicona, ¿de acuerdo? Entonces aquí, como tiene un mayor grosor, el dedo se hunde y estoy viendo perfectamente que ahí en ese sitio ya no le puedo echar más, porque ya está bien, ya tiene un grosor importante. Aquí tampoco, está bien. Pero en los sitios donde yo vea, incluso se oye, mira, aquí a lo mejor que es más plano. Y aquí, mira, ¿ves?
Así que aquí ya tiene un mayor grosor de silicona y aquí no. Pues donde yo vaya viendo que le falta silicona, ya lo que voy a hacer, ya no me va a hacer falta la brocha. Ya lo que hago es lo siguiente. Cojo, imaginaros que yo ya tengo aquí la silicona vertida y en este caso yo ya le he echado 4 capas, como digo, y en la quinta ya va a ser para detalles en concreto. Yo cojo otra vez esa silicona y en los espacios donde, perdona, importante, donde yo he visto que justamente he tocado y le hace falta echar más silicona, lo que voy a hacer es, con un rotulador, en mi caso, un rotulador negro, que veo que le hace falta aquí más silicona, pues lo que hago es lo siguiente, aquí mismamente, ¿no? Mira, aprovecho ya, pues lo que voy a hacer es, con un rotulador, señalar toda esta zona, que veo que le hace falta aquí un poquito, ¿vale? Aunque sea esta pequeña marca y aquí más grande, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque estoy señalando los espacios en los cuales yo voy a tener que echar más silicona, ¿vale? Para que la capa, como digo, sea mayor. Y así lo voy a hacer por toda la figura. Primeramente por la parte delantera, esto ya, en mi caso, yo ya lo volcaría, ¿vale? Y así ya la silicona no sigue bajando porque me quiero centrar en la parte superior, ¿de acuerdo? Estando tumbado en la parte superior. Y voy a ir echando silicona primero en todas estas partes donde yo vea que está hueco. Cuando se lo eche aquí y catalice, cuando seque, le doy la vuelta y hago los mismos procesos. Voy tocando, tanto visualmente como con los dedos, me voy ayudando y efectivamente, donde yo vea que le hace falta, pues igual, ¿vale? Señalo otra vez, otro poquito, en los espacios donde yo vea que le hace falta más silicona y una vez que haya hecho este paso de señalar los sitios donde más falta me hace, volver a echar silicona, ya tomo mi tupper, ¿de acuerdo? Y empezaría, obviamente, pues a echárselo, ¿vale? Pero ya la cantidad ya sería menor, porque me voy a centrar en los sitios puntuales. Y en función de eso, ya le voy a ir echando, ¿vale? Así que nada, como os digo, yo ahora ya he acabado de echarle las 4 capas, pero ya me voy a centrar en los sitios donde le haga falta echar silicona. Y por cierto, otra cosita más, como ya aquí la parte inferior ya hemos acabado, ya no nos hace falta, pues ya podemos retirar, se retira muy bien, como podéis ver, la plastilina que ya no nos va a hacer falta para nada, ¿ves? Como podéis ver, ya vamos a retirarlo todo, ¿vale? Y así ya vamos a trabajar muchísimo mejor. Bueno, pues ya le he quitado toda la plastilina, como podéis ver, y justamente vais a poder ver también el grosor que tiene la parte de abajo, ya que ha sido la que ha ido escurriendo cuando le echábamos la silicona. Así que por eso ya en la parte baja ya no queda hacer nada y nada más que centrarnos, como os dije, en las partes donde hayamos señalado con rotulador, ¿vale? Pues ya está toda la figura repasada, ya donde tenía todo marcado pendiente de echar silicona, ya lo he reforzado, así que en conclusión, esta parte ya la tenemos completa. Ahora voy a dar paso a crear lo que es la raja donde voy a hacer la figura, ¿vale? Una raja que voy a hacer aquí en la misma figura, donde le voy a dar mayor grosor de silicona, voy a crear como el muro que habíamos hecho en la parte inferior, bordeando, para que la silicona se quedase aquí y le diese este grosor, pues eso mismo es lo que voy a hacer aquí, en la parte posterior de la figura. Para eso voy a ayudarme de plastilina también, la misma plastilina que le he quitado de la parte inferior, pues tengo que hacer lo mismo. La voy a ir uniendo para que sea pues una tira directamente. Todos estos cachos que tengo, al fin y al cabo, que se hagan una tira en la cual voy a poner aquí, en la parte trasera, ¿vale? Para, como digo, que se forme aquí una tira de silicona con un ancho ya mucho mayor, ¿vale? Con un grosor mucho mayor. Y lo que voy a hacer es, como os digo, para que lo veáis, pues a grosso modo, ahora cuando lo termino lo enseño mejor. Pues más o menos esto, ¿vale? Esto a grosso modo. Obviamente no está acabado, tengo que sellar todos los cachitos y hacer que sean uno solo, pero para que ya lo vayáis entendiendo mejor, ¿vale? Voy a hacer un pequeño rectángulo, ¿vale? Alargado,
y lo voy a cortar más o menos por aquí, lo voy a alargar más, pero la cosa es que una vez que yo tenga esto acabado, voy a rellenar este espacio de silicona, lo cual me va a dar, como os explico, un grosor muy importante, y una vez que lo tenga terminado, es donde ya voy a hacer el corte, y donde ya abriré el molde, ¿vale? Para que lo entendáis muchísimo mejor, una vez que tenga esto ya acabado, todos los trozos reunidos y bien posicionados, os lo voy a enseñar. Para que veáis más o menos el trayecto que tenemos que seguir, yo en mi caso, en función de la figura, pues yo establezco que estas son las dimensiones que le voy a dar, ¿ves? Lo he marcado con el rotulador y esto es lo que voy a seguir con el método de la plastilina, ¿vale? Poniendo una con otra y haciendo, como os acabo de mostrar, todo el contorno, ¿vale? Lo marco primeramente con rotulador o bolígrafo y acto seguido le voy a aplicar la plastilina. Mirad, os lo voy a mostrar así para que ya lo entendáis mucho mejor. Una vez que ya hemos marcado la zona donde vamos a utilizar la plastilina para echar la silicona, como veis, ahora ya el siguiente paso sería verter la silicona, ¿vale? Como si fuese una cremallera aquí. ¿Por qué? Porque digamos que yo ya no desde arriba, desde donde comienza el cuello, sino un poquito más adelante, ¿vale? Voy a empezar a abrir. ¿Para qué? Porque si marco nada más que hasta aquí y creo nada más que esta línea de silicona, no me va a dar mucho rango luego de apertura para que yo pueda estirar la silicona, ¿vale? O sea, lo que es el molde como tal, ¿no? Entonces me adelanto un poquito más, esto en mi caso en esta figura, ¿vale? En mi caso. Entonces cuanto más la abra por aquí arriba ya no solo por aquí, sino hacia aquí, hacia más adelante, más rango me va a dar para que me dé, digamos, más espacio para los hombros, ya que tengo que abrirlo más porque es una apertura mucho más amplia, ¿vale? Entonces yo en vez de parar hasta aquí, de aquí a aquí, le voy a dar un poquito de más recorrido hasta la parte delantera para que me dé más holgura de poder abrir el molde de un lado y de otro y que salga por los hombros, ¿vale? Ya que es el lado más ancho. Pero la funcionalidad es esa, ¿vale? Cada figura que vayamos a hacer le tenemos que crear por la parte trasera esta plastilina, ¿vale? Crear como un muro de contención y una vez que ya le eche la silicona, pues ya se lo retiro, la plastilina, como hemos hecho aquí abajo, y ya se quedaría esta zona cubierta de silicona, donde ya podríamos rajarlo, ¿de acuerdo? Para ya luego sacar la figura original. Así que nada, voy a dar paso a rellenar este espacio y os lo muestro ahora. Ya he vertido, como podéis ver, lo principal es, como está obviamente en caída, pues todo lo que le eche siempre se va a caer o bien para este lado o en este caso para este. Entonces primero vamos a ir rellenando un primer sitio, ¿vale? Y en función de eso, una vez que esta parte se seque, vuelvo a repetir, dependiendo de la figura que tengáis del modelo, pues una vez que esta parte se seque, yo en mi caso, obviamente, ya no le podría echar más puesto que se va a venir todo para este lado. Entonces, ¿qué hago? Pues de este lado elevo un poquito la figura para que aquí ya me quede esta parte, en vez de así, que me quede recta, ¿vale? O sea, eso es sentido común. En función de la figura que tengáis, una vez que hagáis esta especie de muro, obviamente vamos a tener que ir un poco, pues eso, moviendo la figura para estabilizar la silicona y que nunca se sobrepase esta, ¿vale? Y siempre quede al límite, ¿vale? Por arriba. Yo en mi caso, mi consejo es, primeramente, en vez de echarla de una vez, vamos a echar una primera vez, ¿vale? La silicona y luego con el palo, yo soy partidario de, en vez de dejar que primeramente vaya esta a una zona, pues yo voy a ir tapando, digamos, la línea que he creado entre la silicona y la figura. ¿Para qué? Para que ya de esta manera, digamos, sellar la junta y que yo ya pueda vertir la silicona que yo quiera y que la plastilina no ceda, ¿vale? Porque hay muchas veces que cede en función de la presión que esta ejerza, la silicona sobre la plastilina, algunas veces se abre. Entonces yo le echo una primera capa, a grosso modo, para que vaya cayendo, pero luego recupero un poquito y le voy dándole un poquito así, ¿vale? Por lo que es la junta, para que ambas partes se sequen y ya le pueda yo echar la siguiente capa de silicona
y tener la seguridad de que esta no se va a vertir ni se va a salir por fuera, ¿vale? Por la parte inferior. Así que nada, una vez que acabe este proceso y lo tenga todo completo, os lo muestro. Pues aquí tenemos ya lo que es esta parte acabada ya, y ya lo que vamos a hacer es retirar con una pequeña espátula, con lo que tengáis a mano. Yo lo que tengo es esta espatulilla, pues retirar lo que es el muro, por así decirlo, de plastilina que hemos creado alrededor. Y esto no tiene ningún misterio y sale, como podéis ver, sale súper fácil. Ya tenemos toda la plastilina quitada y lo único que quedaría ya sería, pues bueno, pues dejarlo un poquito más limpio, sería quitar estas migajas de plastilina que se pueden apreciar aquí, por, digamos, tener un poquito más curioso para cuando ahora vayamos a echar el contramolde, ¿vale? Lo que es la fibra de vidrio. Pero bueno, esto se le pega así un repasillo, tampoco tiene mucha mayor importancia, pero a mí dentro de lo que cabe me gusta ser un poquito curioso y dejarlo lo más limpio posible, ¿vale? Y nada, comentaros que como podéis ver, pues yo en principio tenía la tirada de lo que es el ancho de silicona donde lo iba a rajar, lo tenía por aquí, pero me he dado cuenta, si pongo así la figura de lado, que como podéis ver aquí en la zona del glúteo sobresale mucho más. Entonces, si yo lo hubiese hecho la raja nada más que hasta aquí, y a la hora de abrir el molde de silicona, al sacar la pieza que hay dentro, obviamente me perjudicaría si nada más que le hubiese hecho el corte hasta aquí, porque con esta pronunciación el molde, digamos que al no poder abrirlo más, al no poder rajarlo más, no saldría de aquí, se me dificultaría. Entonces lo he abierto hasta aquí, le he hecho este pequeño recorrido más, para que obviamente al abrirlo ya, en vez de hasta aquí, sí me dé ya la amplitud, lo voy a poner así de lado, como podéis ver, para abrir el molde. Esto lo vais a tener que hacer obviamente, como ya os he comentado en el vídeo, que en función de la figura que vayáis a querer hacer un molde de silicona, obviamente antes de hacer nada tenéis que pensar qué proceso vais a seguir, cómo va a resultar mucho más fácil desmoldarlo, dónde rajarlo, e inclusive mostrándose esto a vosotros, yo ya tengo experiencia, y para que veáis que dentro de lo que cabe, si lo hubiese hecho esta raja aquí, hubiese sido mejor. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se graba un vídeo y se explica, no se trabaja igual, ¿vale? No estás tampoco con la mente tan digamos, tan libre, ¿vale? Y pues te obcecas muchas veces a la costumbre de haber hecho varios moldes y haber hecho siempre por aquí la raja. Pero como os digo, cada figura hay que estudiar a ver si el caso es diferente. A mí se me hubiese facilitado, yo ya lo voy a dejar aquí, pero a mí se me hubiese facilitado mejor por aquí, porque si os dais cuenta, si yo esto mismo lo empleo haciéndolo en este lado, simplemente hago así y la figura sale mucho más fácil. Haciéndolo aquí, obviamente por las espaldas que tiene, por los hombros, va a ser más complicado. Mira, ahí lo vais a ver mejor. Entonces, claro, tienes que abrir aquí y por la amplitud que te da los hombros tienes que tirar más de la silicona. Y eso pues obviamente favorece a que en un tiempo el molde se te pueda rajar, ¿no? Y obviamente va a sufrir más que si lo hubiese hecho aquí. Fíjate, nada más que aquí hubiese hecho un poquito así y hubiese salido todo. Así que para que veáis, yo que ya tengo experiencia, muchas veces por estar acostumbrado siempre a hacerlo en un mismo sitio y también por estar grabando y estar pendiente de otras cosas, he ido a la rutina, ¿vale? Y directamente, pues mi cerebro ha ido a la parte trasera, que es por lo general donde se suele hacer, y también porque la raya que nos pueda quedar aquí de la junta, cuando echamos la escayola y cerramos ya el molde, la junta, ¿vale? La raja que hemos hecho aquí muchas veces se va a apreciar en la figura, pero como es en la parte trasera no hay problema. Por eso siempre de adelante o de atrás, si tenemos la opción, lo más normal y lo lógico sería siempre abrirlo de aquí atrás. Pero en esta ocasión, como os digo, esto mismo se lo tenía que haber aplicado a un lateral, ¿vale? Pero bueno, ya está hecho, pero en los vídeos se tiene que mostrar lo bueno y lo malo, es decir, los fallos, para que no los comentáis vosotros tampoco, ¿vale? Así que nada, dicho esto, vamos a pasar ya
a lo que es el contramolde. Os voy a enseñar los materiales y ahora os explico. Aquí tenemos los materiales que nos va a hacer falta para hacer el contramolde. Tenemos la fibra de vidrio, yo en mi caso la compro por metros, es plegable como podéis ver, pero es como si fuese una alfombra. En cuanto yo la saco y la despliego, obviamente pues va por metros. Yo lo que hago es coger unas tijeras y cortar trozos como estos que estáis viendo, ¿vale? Aquí podéis verlo, varios trocitos como estos. Y a continuación lo que hago, ya lo mostraré en el vídeo, pero lo que hago es con la fibra de vidrio que va ahí pegada con el líquido, para que me entendáis, se lo vamos a aplicar primeramente a la figura con una brocha, como si estuviésemos pintando. Y una vez que tengamos el líquido mezclado ya, que consta de resina de poliéster y catalizador, al igual que con el molde de silicona que necesita dos productos, pues la fibra de vidrio igual, la resina de poliéster y el catalizador. Pues una vez que yo tengo ambos productos mezclados, lo que hago es que con la brocha se la paso a la figura como si estuviese pintándola, para a continuación aplicarle las telas de fibra de vidrio. Lo que yo hago son 3 pasadas, es decir, una vez que ya tenemos echado la resina por el molde de silicona, cojo una primera capa, se la pego, la ajusto bien con la brocha para que se quede con la forma del abdomen, del pecho, en fin, de la figura que estemos realizando. La aplico bien y una vez que tengo esa primera capa, vuelvo a coger otra y se la aplico en el mismo sitio, así hasta 3 veces. A mí me gusta aplicarle 3 capas. Si la aplico nada más que una, va a ser un molde muy débil. 2 también, 3 está bien, ¿vale? Y ya pues, si usas una cuarta capa, pues más resistente, pero yo con 3 me vale, ¿vale? Me explico. Ya le he pasado con la resina de poliéster y directamente, una vez que ya le he hecho, para que me entendáis, la resina como si fuese el pegamento, le aplico este cachito de tela, vuelvo a coger la brocha, la empapo otra vez de resina de poliéster y le vuelvo a aplicar, ¿de acuerdo? Al cachito que he puesto, para seguidamente coger una segunda y aplicárselo. Cojo otra vez la brocha, lo vuelvo a mojar bien, le aplico otra capa de resina de poliéster y le aplico una tercera. Una vez que ya tengo 3 capas, lo que voy a hacer, pues, como es lógico, aplicarle otra al lado. Importante, en vez de poner una encima de otra y otra encima de otra, como tal, el detalle que yo os doy, es decir, si yo he puesto esta aquí, la capa que ponga al lado, no la que ponga arriba, porque la que ponga arriba tiene que cubrir la misma superficie de la primera, pero la que ya ponga al lado, ¿vale? Tiene que pisar un poquito por la primera que puse, ¿de acuerdo? Es decir, no vamos a poner una seguido al lado de otra, seguido. Para que me entendáis, nunca vamos a poner una primera capa aquí y la segunda diferente al lado suyo, de esta manera, sino que vamos a ponerla por encima. Con que la pongamos por encima medio centímetro está bien. ¿Para qué? Para que el contramolde obviamente sea uniforme, porque si la ponemos al lado y no pisa una encima de otra, el molde no se va a hacer perfecto, ¿vale? No, se nos puede dañar. Entonces es muy importante que una tela de fibra de vidrio pise sobre la otra. Todas las que pongamos al lado, que pise una encima de otra, ¿vale? Ya tengo estas 3 barnizadas, ¿vale? Con la resina echada. Pues a continuación, en el siguiente espacio que no tengo nada echado, le voy a aplicar la otra tela, pisando como medio centímetro por la primera que puse. Y así la siguiente, y la siguiente, y por arriba también, que pise un poquito, ¿de acuerdo? Así siempre va a estar una tela montada encima de otra. Y para este paso, como ya os he explicado, lo que vamos a necesitar es resina de poliéster, al igual que el rollo. Yo esto lo compro por litros porque yo hago mucha cantidad. Resina de poliéster, os lo pondré en la descripción. Y yo lo que hago de este bote tan grande, lo he hecho en uno más pequeñito, porque no quiero obviamente estar constantemente moviendo estas cantidades, y para más comodidad yo lo he hecho en un bote pequeñito y ahí ya lo voy echando en el cuenco donde ya lo voy a mezclar, ¿vale? Así que necesitaría la resina de poliéster y
el catalizador, que sería el peróxido de MEG. Bueno, ahí, os lo pondré en la descripción. No se ve ahora muy bien, no lo vais a leer, pero lo pongo en la descripción. La resina de poliéster va junto con el catalizador. Y este liquidito, que viene aquí en el frasco, que esto digamos que va aparte. Esto es para que, en función de las gotas que le echemos, esto sería como un tercer ingrediente aparte, que en función de la cantidad que le echemos, hasta 2 mezclas que os he comentado al principio, va a hacer que esta catalice mucho más rápido. Pero lo más importante son estas dos. La resina de poliuretano y el peróxido de MEG. Y al igual que este frasco, yo lo paso a uno más pequeñito. Así como veis, trabajo con estos 3 y no con estas cantidades tan grandes. Vamos a dar paso para que veáis cómo se le tiene que aplicar lo que es la resina de poliuretano y el peróxido de MEG. Y otro dato súper importantísimo. Cuando hacemos el molde de silicona lo podemos trabajar dentro de la casa, ¿vale? En espacios cerrados. Pero cuando vayamos a utilizar ya lo que es la resina de poliuretano, son líquidos súper inflamables y súper contaminantes, súper peligrosos. Entonces esto tenemos que hacerlo fuera, ya sea en una terraza, en un balcón, es decir, no podemos trabajar con estos productos que son altamente inflamables dentro de casa, ¿de acuerdo? Donde lo hagamos, a poder ser que sea fuera en el exterior y si es dentro de casa, con ventanas y puertas abiertas para que se airee. Y obviamente con mascarilla y con guantes de látex. Pues aquí me encuentro ya lo que es en la terraza, que es donde recomiendo que una vez que vayamos a aplicarle el tema de lo que es el contramolde de la fibra de vidrio, tenemos que hacerlos en sitios despejados, nunca dentro de casa, ¿vale? Y súper importante, mascarilla y guantes. Eso es súper importante. Os voy a enseñar los pasos. Yo en este caso, como ya le tengo la medida cogida, ya sé la taza donde lo he hecho, entonces no me va a hacer falta ni medir la cantidad de resina que le voy a echar, ni de catalizador, porque ya lo tengo medido, ¿vale? A ojo. Pero vosotros en vuestras casas, obviamente cuando se lo compréis al fabricante, es súper importante, aunque lo va a indicar en el bote, pero es importante que obviamente toméis las medidas y sepáis cuánto tenéis que echar, cuánta cantidad de catalizador y cuánto de resina. Así que nada, aquí le voy a echar, como podéis observar, yo le he hecho el vaso prácticamente entero y ya simplemente incluso a ojo. Yo ya sé el color que tiene que tomar, así que no me hace falta, sea una taza o sea lo que sea, yo ya a ojo ya sé cuánta cantidad tengo que echarle. Nos va a hacer falta también un palo para remover la mezcla, ¿de acuerdo? Y, súper importante como es lógico, la brocha para esparcirlo. Así que nada, vamos a echarle primeramente, a ver dónde estás, aquí estás. Primeramente le voy a echar esto, que lo pondré ahora como se llama, que no me acuerdo ahora mismo, lo pondré aquí debajo, pero esto es básicamente para que catalice un poco antes, ¿vale? Aparte de lo que es el peróxido de MEG, que se le tiene que echar, esto se le echa también a la mezcla, yo particularmente se lo echo para que catalice un poquito antes, ¿vale? Y eso le va a dar un color a la resina, le va a dar un color rosado. No sé si lo podáis apreciar. ¿Veis? Le va a dar dando un color rosado y una vez que se mezcle esto bien, a continuación ya le voy a echar el peróxido de MEG. Yo estoy trabajando ahora con un clima que es caluroso. Esto es muy aconsejable porque siempre en función del clima donde estéis trabajando, si hace mucho frío, siempre va a tardar más tanto la silicona para hacer los moldes como la resina para catalizar. Siempre va a tardar más cuando se hace en sitios fríos. Y la mezcla, en este caso de la resina, va a estar mucho más espesa y no lo recomiendo. Yo recomiendo que le deis un poquito de calor al baño María en el botecito que vayáis a meter, en mi caso es este, de la resina,
yo aconsejo meter un poquito al baño María y que se ponga templado. Eso es un consejo. De tal manera se va a disolver muchísimo mejor el peróxido de MES junto con el líquido este, que os lo pondré ahora ahí, el nombre, y también eso nos va a ayudar a que una vez que le echemos el contramolde, catalice mucho antes, ¿vale? Y lo tengamos mucho antes la pieza preparada. Pues como podéis observar, ya he cogido el tono rosado de ese líquido y ahora a continuación le echo el peróxido de MES. Yo en mi caso le echo 1, 2, 3, 4, 5 gotas. Yo sé que para eso, para este tazo son 5 gotas y voy a pasar a la mezcla. ¿Veis? Ya le he echado el catalizador junto con el líquido rosita y lo meneo bien. Una vez que esté todo bien mezclado, ya cojo la brocha y se lo aplico a la figura que vamos a hacer. Y ahora ya procedemos directamente a coger la brocha y como si estuviésemos pintando, tal cual. ¿Veis? Como si estuviésemos pintando, se la voy a aplicar a toda la figura y a continuación le voy a ir pegando ya lo que es la fibra de vidrio. Súper importante echarle bien de esto, que no nos quedemos cortos, porque esto lo que va a hacer obviamente es que cuando le echemos la fibra de vidrio, esta se adhiera bien a la figura. Este proceso, yo en mi caso, como es una figura que se puede poner de pie, yo puedo ponerla de pie y hacer toda la figura de una vez. ¿Por qué? Porque apoyaría sobre esta base, lo cual la parte frontal no me molestaría porque la figura estaría levantada y podría trabajar por delante y por detrás y hacerlo todo de una vez. Pero quizás la haga primeramente esta parte y mañana cuando esté catalizado quizás le dé la vuelta y trabaje por la parte delantera. Pero eso ya en función de el tiempo que yo vea que me tiro aquí, pues lo mismo lo hago en 2 veces o lo hago de una sola vez, ¿vale? Pero bueno, la cosa es esta. Como estáis viendo, no tiene ningún misterio. Le aplico la fibra de vidrio, en este caso la resina. También le voy a aplicar un poquito por aquí arriba, porque la fibra de vidrio cuando se la eche, en vez de llegar hasta aquí, hasta este tope, quizás lo vaya a subir un poquito más, para que cuando haga la raja aquí, la parte posterior, o sea, perdona, la parte superior, también al cerrarlo, cuando yo vaya a abrir el molde, haga fuerza la fibra de vidrio en la parte de arriba y pueda cerrar bien, tanto de un lado como de otro, pueda cerrar bien la raja que le voy a hacer, ¿vale? Y en vez de dejarla por aquí, la voy a subir un poquito más para que haga fuerza y, como digo, que lo cierre y que cuando vertamos la escayola, cuando ya tengamos el molde hecho, y al verter la escayola, como va a hacer presión sobre el molde en sí, para que no se nos salga por la raja que vayamos a hacer, ¿vale? Ahora ya el siguiente paso, vamos a aplicarle la fibra de vidrio. Aquí tenéis la fibra de vidrio, se la voy a empezar a acoplar, a ver que lo voy a sacar un poquito más, ahí está. Se la voy a poner aquí mismo, y con la brocha, ¿veis que le hemos aplicado una primera capa sin fibra de vidrio? Pues ahora ya la fibra de vidrio volvemos a mojar, ¿para qué? Para que esta se pegue más todavía. ¿Veis? Ya le he puesto esa primera capa de fibra de vidrio, la aplasto bien para que coja la forma bien de la figura y ahí voy a ir cerrando estas especies de dientes que va a hacer lo que os he comentado, ¿vale? Darle un poquito más de recorrido para que la figura, la raja, a la hora de que se haya hecho contramolde, pueda ejercer más fuerza sobre la raja y que ésta cierre mejor y no se salga la escayola una vez quiera hacer la réplica.
Como veis, ya tengo una primera capa. Yo siempre soy partidario de, en mi caso, esto ya es cuestión personal, pero yo en mi caso, yo le aplico 3 capas siempre de fibra de vidrio. Sobre esta que le he echado, le aplico otra más. Y lo mismo funcionamiento. Vuelvo a mojar y se lo aplico. Hay que ser generoso, ¿de acuerdo? Nunca nos tenemos que quedar cortos, porque si nos quedamos cortos de la mezcla de la fibra de vidrio, en este caso, de la resina, no va a pegar muy bien y no nos va a salir un molde fuerte. Como podéis ver, esta se adhiere bastante bien al molde y le voy a echar una tercera. Yo en mi caso, con esta tercera, yo ya tendría por esta parte, y me pasaría ahora a rellenar justamente pues al lado. Y como os decía antes, es súper importante que ahora la siguiente capa que vayamos a poner justamente al lado de esta, monte sobre la misma. Me explico, como os decía en el vídeo, nunca vamos a poner una literalmente al lado de otra, ¿vale? Sino un poquito montada, sobre 1 centímetro más o menos, siempre vamos a ir montando. Y así nos vamos a asegurar que sea todo uniforme, porque si lo ponemos uno al lado de otro sin montar, nos van a salir, digamos, pues eso, nos van a salir cachitos que van a estar despegados y no nos va a salir el caparazón completo, no va a estar todo pegado. Así que nada, bueno, pues gente, yo como veis ya tengo una tercera capa y ahora ya le voy a aplicar al lado. Así que para no aburriros, yo voy a continuar con esto y una vez que lo tenga ya todo cubierto, continuamos. Pues aquí tenemos lo que es la figura ya acabada, como podéis ver. Ya está la fibra de vidrio totalmente catalizada después de 48 horas. Y ahora lo único que ya procedemos es a lo siguiente. Vamos a abrir directamente por aquí con el cúter, justamente en medio, guardando ambas distancias, porque lo que vamos a hacer es, una vez que abramos con el cúter, ya va a ser extraer la figura original que hay dentro, ¿vale? Para ello también vamos a tener que hacer un corte en la fibra de vidrio, porque como es tan dura, entonces ¿qué es lo que pasa? Que al ser como una concha, ¿vale? Como un caparazón, es muy duro y como no es flexible, vamos a tener que hacer una raja también por aquí, dividiendo en dos, para que podamos sacar esta parte por un lado y esta por otra, ¿vale? Porque abriendo por aquí, como es tan duro, al no ser flexible, no es como el molde de silicona que sí estira y podemos, digamos que, echarlo hacia los lados y tirar, ¿vale? Así que la fibra de vidrio nos va a tocar hacer eso. Marcarlo por aquí, lo podemos marcar con un rotulador y hacer una raja, como podéis ver, marcar siempre a la altura donde vamos a hacer el corte, para guiarnos y que de alguna manera pues el corte salga lo más recto posible. Aquí podéis apreciarlo. Ahí estamos. Así que yo le voy a dar un corte por aquí y también súper importante, vamos a necesitar una amoladora. Como podéis ver, esto se encuentra por internet y tenemos que gastar cuidado porque esto es como esto es un pequeño disco, como podéis ver, de sierra, entonces va a ir cortando. Y tenemos que ir con cuidado porque si apretamos mucho o nos excedemos, aparte de hacer una raja a la fibra de vidrio, vamos a rajar la silicona, el molde de silicona que está justamente de abajo. Así que con mucho tacto vamos a ir poquito a poco, sin profundizar, por toda la raja. Si le tenemos que dar 4, 5, 6 pasadas, pues lo vamos a hacer. Y no obstante, si luego una vez que abrimos ya lo que es el contramolde,
hubiese algún desperfecto en el molde de silicona, podemos volver a arreglarlo, ¿vale? Ese pedacito, esa rajita que hayamos podido crear, le vamos a poder luego también aplicar un poquito de, una vez que ya hayamos abierto y habiendo hecho el corte a la fibra de vídeo, podemos retomar un poquito y poner ciertos parches donde hayamos un poquito hecho alguna raja en el molde de silicona, ¿vale? Así que por eso no os preocupéis, pero es súper importante evitar eso y poder ir haciendo el corte poquito a poco, ¿de acuerdo? Así que nada, voy a proceder a abrirlo y ahora lo enseño cuando lo tenga acabado. Bueno, pues aquí tenéis el resultado, como podéis ver, lo he abierto por este lado hasta abajo del todo, ¿vale? A la mitad, y por este otro igual. Como aquí ya está la pieza de silicona, el ancho de silicona, pues obviamente no tenemos que abrir nada, simplemente, o sea, no tenemos que hacer ningún corte en el contramolde, simplemente aquí abajo, en mi caso, y veis, ya tengo esta parte junto con esta por separado, y ahora lo que voy a hacer es abrirlo. He ayudado de destornilladores porque una vez que vamos haciendo la raja, pues tenemos que ir un poquito también metiendo un poquito el destornillador e ir despegándolo, pero todo esto poquito a poco, ¿vale? Esto va a ser el mayor problema y el único problema que os va a dar los moldes al retirar los contramoldes. Por eso hay que estudiar antes de echarle el contramolde y el molde en silicona como tal, como os comenté, que me hubiese venido mejor habérselo hecho de un lado, esta tirada. Por eso hay que pensar en función de la figura que tengamos, súper importante saber dónde lo vamos a abrir una vez que lo tengamos preparado, ¿vale? Así que nada, ahora vais a ver lo que os comentaba, que le he hecho algunos cortes con la moladora, pero lo voy a solucionar. La primera vez cuesta mucho de sacarlo porque se pega mucho. Hasta 48 horas pegada al molde de silicona, y al ser líquida se adhiere muy bien, y aunque luego se seque, pues se quedan ciertos restos pegados. Y aquí voy, como veis, de arriba y de abajo y de atrás, sacándolo, ¿vale? Aquí podéis verlo. Ya se va sacando, poquito a poco. Yo tengo figuras hechas que han salido impecables. E incluso muchas veces sin cortarlas, sin llegar a cortarlas a la mitad. Han salido súper bien, pero en esta ocasión, como podéis ver, pues aquí tenemos la mitad y aquí tenemos la otra mitad. Aquí, si podéis apreciar, ¿veis el corte? Esto es de la amoladora. Aquí se ve un poquito la pieza que está dentro. ¿Por qué? Porque acala un poquito, ¿vale? Así que por eso os digo que tenéis que tomarlo con mucha calma. Pero por regla general, bueno, se ha marcado un poquito, pero no ha llegado a profundizar del todo. Así que una vez le hemos quitado los contramoldes, antes de rajarlo ya por aquí para sacar la figura, importante que manteniendo esta forma, ya le hemos quitado el contramolde, y manteniendo esta forma le vamos a aplicar un poquito ya de silicona, pero obviamente simplemente en las partes donde veamos que hemos podido traspasar, ¿de acuerdo? Antes de quitar el molde. Así que nada, le voy a pasar por aquí un poquito de silicona, y una vez que catalice, lo abro por aquí. Pues ya, como podéis apreciar, ya le he echado el resto de silicona para tapar la raja que había hecho, así que ya está como nuevo. Y importante, obviamente, la silicona que hemos aplicado, extenderla bien para que se alise, porque si lo que hacemos es echarle un pegote, luego esto nos va a perjudicar a la hora de poner el contramolde, puesto que ya tendría otra forma distinta en la zona donde le hemos aplicado la silicona, ya esta abultaría. Entonces por eso es importante que le apliquemos
la silicona y se la alisemos, se la extendamos bien. Y ahora ya teniendo esto ya, que lo que vamos a hacer ya es abrir por aquí con el cúter. Pues ya como podéis apreciar, ya lo he abierto con el cúter justamente por la mitad. Y ahora ya pues es cuestión de sacarlo. Obviamente aquí en este tope, para que no se siga rajando más, a la hora de hacer fuerza hacia los lados, pues lo que vamos a hacer en este caso es poner aquí en el extremo los dedos e ir tirando de un lado y de otro hasta que vayamos sacándolo. Como podéis ver, va dando de sí. Así que nada, lo voy a sacar y una vez que lo tenga sacado os lo muestro. Aquí lo tenéis, ya está sacado. Aquí podéis apreciarlo, el molde como tal, ¿vale? Y la figura aquí. Y esto pues fue lo que os comenté al principio. Pero como ya está con la forma copiada, ya eso es lo de menos. Así que esto ya sobra y ya simplemente sería pues ponerlo en el contramolde. Aquí lo tenemos, primeramente un lado y luego el otro. Pues aquí lo tenéis. Como veis, lo he acoplado bien y aquí tenemos el contramolde ya junto con el molde de silicona. Ahora ya lo que toca es pues hacer lo que es echar la escayola. Vamos a coger unas cintas, ahora os muestro cómo son, para pasarlas de un extremo a otro y que rodeen el contramolde, de tal manera que este ya se quede cerrado, ¿vale? Una especie de pulpos, que también se le llama, para que vaya aquí anclado, como 5 o 6 cuerdas, y ya quedaría completamente cerrado, y ya lo único que haríamos sería ponerlo boca abajo, y por la parte de las piernas echaríamos lo que es ya la escayola. Así que nada, este ya sería el último proceso. Pues para amarrarlo lo que vamos a necesitar, estas son las cuerdas, las cintas o los amarres, como lo queréis llamar, que os estaba comentando. Estas son típicas en los coches, aquí os voy a mostrar más, como podéis ver. Y esto lo que vamos a hacer, pues es, os lo voy a enseñar por aquí, lo vamos a atar por todo el contorno de la figura para que directamente al echar la escayola, obviamente con el peso y la presión, que no se salga por aquí, ¿vale? Así que esto es muy sencillo. Amarramos una, la dejamos bien apretada y amarramos otra. Y así lo vamos a ir haciendo cada pocos centímetros hasta ocupar toda la figura. Es importante que se haga más o menos cada muy pocos centímetros, porque si dejamos un margen muy grande, obviamente ya va a ejercer menos presión las cuerdas y se puede salir por ahí la escayola. Así que según la estemos echando, se podría ir saliendo. Entonces, cada X centímetros, cuanto más grande sea la figura, a replicar obviamente va a ser peor, entonces más cuerdas tendremos que poner porque más presión va a ejercer la escayola. Así que esto lo que vamos a hacer es directamente ponerlo, llenarlo todo de las correillas hasta arriba, y una vez que tengamos eso, yo en mi caso, en esta figura, vosotros en función de la figura que tengáis, pues tendréis que ayudaros de otras formas. Yo en mi caso, este tipo de figuras tan grandes, lo que hago es que utilizo este macetero, como podéis ver, este macetero, y lo que hago es que lo introduzco aquí, ¿vale? Ya me las apaño, este no cabe, pero bueno, yo siempre me las apaño poniendo aquí cosas para que más o menos evitar que se vuelque la figura, y una vez que lo tengo aquí bien seguro ya, pues ya cojo la mezcla, la escayola y la abierto por aquí.
acuerdo? Así que esos serían los pasos a seguir. La escayola, para las personas que no hayáis hecho nunca escayola, se tiene que hacer un poquito líquida. Ya os enseñaré más o menos qué tipo de textura, cómo tiene que quedar, porque si la hacemos muy espesa, obviamente esta no se va a meter por los recovecos que tenga la figura, le va a costar mucho. Entonces si la hacemos líquida es mejor porque se va a introducir por todos los surcos, todas las grietas y va a copiar de manera exacta la figura, ¿de acuerdo? Y así también nos va a dar margen para que podamos un poquito pues esparcirla bien también con las manos. Yo, como siempre digo, en mi caso, con esta figura, vosotros en función de la figura que hagáis, pues no os hará falta ni siquiera introducir la mano, porque a lo mejor sea una figura pequeñita, con un pincel, una brocha, vale. Así que nada, yo voy a seguir poniendo todas las correas en el contorno de la figura, asegurarlo bien para que se estabilice y no se caiga, y echaré la escayola. Bueno, os quiero enseñar cómo me las he apañado al final. Como está la figura, al no entrar en el macetero, como podéis observar, lo que he hecho es obviamente ponerla boca abajo, porque ya es por aquí es por donde he hecho la escayola, y con un palo sujetándolo aquí para que no se vaya para este lado, vale, ni para el otro, es decir, ni para adelante ni para atrás. Y aquí, por si alguna vez hacéis una figura de estas características y tenéis que hacer algo similar, pues siempre asegurarla para que no se vuelque, porque una vez que empecemos a echar la mezcla, cuanto más grande sea la figura, obviamente más riesgo vamos a correr de que se nos mueva. Y una vez que pase eso, ya se acabó. Tenemos que empezar de nuevo, esperar a que la pasta, a que la escayola se seque, el suelo quedará sucio, todo esparramado, y habremos perdido el tiempo, ¿vale? Tiempo y material. Así que antes de echar la escayola, siempre nos vamos a asegurar de que las figuras estén bien fijas si tenemos que hacer algo similar, ¿vale? Y no nos entra donde queramos hacerlo. Así que nada, ahora voy a pasar ya directamente a desmoldarlo para que lo veáis. Pues ya lo tenemos de pie. Y ahora simplemente, como veis, no se ha salido ni una gota. ¿Y eso por qué? Gracias a los amarres que le he puesto, que lo que ha hecho ha sido reforzar cada centímetro de la figura. Y un detalle súper importante que os quiero decir. A las figuras nuevas, cuando son la primera vez que las estáis haciendo, es súper importante, ya que no sabemos qué cantidad va a llevar de material, es decir, de escayola, junto con el agua y todo eso, pues es muy sencillo. Yo, por la experiencia que tengo ya, lo que hago es lo siguiente. Yo tengo una balanza, una pesa, como lo queréis llamar, en la cual más o menos, a ojo, yo mido unas proporciones, una cantidad de agua, y lo que hago es apuntarlo. Lo he hecho, como es lógico, en unas cacharras, a la figura a mayor proporción, pues un bote mucho más grande. Obviamente si es una figurita pequeña no va a hacer falta un bote tan grande, pero en función de la proporción que se vaya a llevar la figura que queramos replicar, pues así cogemos un bote grande. Yo en mi caso tengo dos, porque como ya sé que uno se va a quedar corto, tengo dos para hacer la mezcla en uno y en otro a la vez, para no tener que hacer primero una mezcla que se me quede corto y luego tener que hacer otra, y ya no es lo mismo, porque ya según estoy haciendo una segunda mezcla para rellenar lo que me queda, la primera parte que le he echado ya se estaría secando, ¿vale? Está todo muy rápido. Entonces, antes de hacer nada, vamos más o menos a medir lo que nos hace falta, eso es a ojo. Ya la segunda vez que lo hagáis, con este consejo ya no vais a tener ningún problema. Y en definitiva, yo me preparo dos botes para esta figura grande, y más o menos calculo que se me puede llevar unos 4 litros de agua. Si es más, no hay problema. ¿Por qué? Porque yo de momento lo que hago en un papel o en el teléfono, yo voy a apuntar que de momento le echo 4 litros de agua para esta figura. Una vez que yo hago la mezcla, que veo que me sobra, no hay problema. Ya para la segunda figura ya sé que si me sobra escayola, tengo que echarle menos de 4 litros de agua. ¿Qué es justa? Pues ya sé que son 4 litros. ¿Qué es más? Pues lo que hago es, una vez que yo haya echado esos 2 cubos y me he quedado corto,
y me queda un trocito por rellenar, vuelvo a hacer otro poquito de escayola, y esa proporción que le he añadido de más para completarlo, lo que hago es apuntarlo, de tal manera que la primera vez que le he echado la escayola y la segunda, lo que hago es esas dos proporciones apuntarlas y me va a dar un total, ¿vale? Y ese total ya sé que es lo que se lleva la figura. En este caso, esta figura a mí me ha llevado 4 litros 700 gramos. Ya lo he apuntado y ya sé que para la próxima vez que vuelva a replicar esta misma figura, voy a coger un par de cacharras, la pesa y voy a echar 4 litros 700 gramos. Y ya sé que esa medida va a ser la justa para que ni me sobre ni me falte. Y eso con todas las figuras que hagamos. Así que dicho eso, voy a pasar a desmontarlo. También un consejo, más o menos la escayola tira, es decir, seca a los 40 minutos. En 40 minutos desde que hemos hecho la figura, sea grande o pequeña, ya podemos desmoldar. Porque es el tiempo que la figura ya, la escayola ya está consistente, ya se ha endurecido. Una cosa es endurecerse y otra cosa es que esté seca, ¿vale? Pero ya está dura y ya podemos quitarlo. Tenemos que aprovechar ese tiempo porque lo que hace ahora que como la escayola está muy caliente, pues eso nos va a facilitar para que el contramolde sea mucho más flexible. Al estar caliente, ¿vale? Nos va a dar un poquito de más maniobrabilidad. Y tenemos que aprovechar ese calor. Si lo hacemos cuando pasa horas porque nos tenemos que ir y luego cuando llegamos a casa lo tenemos que sacar, no hay problema, se va a sacar, pero nos va a costar algo más. Entonces, aprovechando el calor del contramolde, aprovechamos para quitarlo. Así que nada, yo lo voy a ir quitando como ya os dije, la primera vez con calma y ahora lo muestro una vez que lo haya sacado. Pues aquí tenemos ya totalmente la pieza, como podéis ver, súper bonita, ha quedado preciosa, como podéis ver todos los detalles han quedado perfectos. Ahora sí, los espacios que nos puedan quedar aquí, ciertas burbujas que se nos quedan al verter la escayola, estos poros, digamos, no sé si se aprecia bien, bueno, no obstante ahora voy a coger la cámara, yo lo voy a enseñar para que lo veáis mejor. Estos fallos ya, por así decirlo, ya lo que hacemos es, pues yo en mi caso con un pequeño tapón, en vuestro caso con una tacita o con lo que queráis, pues ya echaríamos un poquito de escayola, un poquito de agua y lo que haríamos es ya ir rematando y llenando estos pequeños orificios y en el momento, ¿vale? Según lo estamos rellenando ya se quedaría acabado todas estas imperfecciones. Como podéis observar aquí, no sé si se aprecia bien, aquí, bueno, os lo muestro ahora mejor con el teléfono en la mano, pero lo que os digo, todos estos agujeritos y si en algún sitio le faltase por rellenar de escayola, como os digo, con la mano o con la ayuda de una espátula que yo también tengo por aquí, que me ayudo con ella muchas veces, pues vamos cogiendo justamente por los espacios donde le haga falta relleno y se lo echamos. Y así ya dejaríamos la figura exactamente sin ninguna imperfección, ¿vale? Sin ningún agujerito por tapar. Y luego, para el remate final, para ya dejarla perfecta, ya tendríamos que esperar una vez rellenado todos los huecos donde haga falta escayola, la ponemos al sol y una vez que seque, esto tardará en secar unos 3 días en mi tejado, porque es una figura ancha, entonces tarda más en secar. Y una vez que seque, ya le paso una lija y lo que hago, a ver si lo tengo por aquí, eso es, una vez que la figura está seca, que la escayola ha secado, antes no se puede, con una lija ya directamente de grano fino, pasamos y una vez que está la figura seca, ya vamos limándola. Mira, os lo voy a mostrar aquí para que lo veáis mejor. Mira, aquí os lo muestro mejor, ¿veis? De cerca se ve mejor. Todas estas imperfecciones, esto no es nada, esto se tapa en 5 minutos. Como os digo, un poquito de escayola, bien líquida, y se echa y se va tapando en el momento, con la misma yema del dedo, se va tapando. ¿Y os acordáis de esta imperfección? Que se quedó la impresora, que le faltó por imprimir la parte superior y le puse la plastilina. Pues esto, una vez que seque, la escayola igual, con la lija se va lijando
y esto se disimularía perfectamente, ¿vale? Se uniría, digamos, esta parte de abajo con esta de arriba, y al limar dejaríamos esa parte lisa, y eso pasaría con toda esta parte superior. Así que nada, no me lío más, y aquí os lo puedo demostrar. ¿Veis? Aquí este agujerito más grande, pues lo mismo, con un poquito de escayola lo tapamos y listo. Pero para que veáis aquí a la luz del día cómo ha quedado preciosa. Aquí tenemos ya la figura completamente terminada y lijada. No sé si lo podáis apreciar bien porque, bueno, hay un poquito ahí de sol de frente, por eso sí lo voy a poner mejor de lado para que podáis apreciarlo. Ya está completamente lijada y los espacios que os enseñé donde justamente hacía falta echarle un poquito de escayola para rellenar los poros, los agujeritos, están rellenados, y como os dije, cuando la figura está completamente seca se pasa a lijar. Y para ello lo único que necesitamos es una lija. Yo en mi caso utilizo dos porque esta es de un grano mayor, tiene un poquito el grosor del grano mayor, y este es menor. Entonces con el menor siempre vamos a acabar porque tiene un grano mucho más fino y digamos que tiene un acabado mucho mayor que obviamente un grano que es muchísimo mayor, que lo que va a hacer en principio es más que nada arañarlo. Entonces primero las capas, digamos los defectos, si tenemos alguno en la figura que vayamos a lijar, tenemos algún fallo un poquito que sea visible, pues directamente con este grano, con esta lija de grano gordo, podemos lijarlo, podemos rebajarlo mucho más rápido, pero luego ya para dejar un mayor detalle y alisarlo, que se vea un trabajo mucho más refinado, ya pasaríamos a la lija fina. Os voy a enseñar mejor con la mano cómo ha quedado. Mirad, os voy a enseñar la demostración, porque hice dos para que lo apreciéis. Fijaos, esta es sin lijar, ¿veis? Estas imperfecciones, los poros que al principio os enseñé, sin lijar y sin rellenar, ¿vale? Esta sería una figura a la cual nos quedaría por lijar. Aquí podéis verlo, mira, aquí se nota perfectamente. Fijaos la espalda de este, está sin lijar a esta, ¿veis? El acabado ya. Y por delante sin lijar, simplemente habiéndola sacado del molde de escayola, veis todas las imperfecciones, y fijaos aquí las líneas de la impresión 3D también, y aquí ya completamente acabado, veis, ha quedado súper fina. Bueno, pues me encuentro ya directamente en mi cocina, dentro de la casa, porque el vídeo que os enseñé era en la terraza, cuando había lijado y había rellenado imperfecciones de la figura. Así que nada, tengo aquí los focos y veo que le está dando mucha claridad, hay un reflejo muy fuerte, con lo cual, si me levanto, lo vais a ver mejor. Se va a pronunciar mejor, ¿veis? No sé por qué, da mucho el brillo cuando me pongo yo en las cámaras, hay mucho reflejo. Así que nada, aquí como podéis ver, para que lo veáis mejor con esta luz, se ve todo perfecto. Eso sí, me lo he trabajado un poquito más, y aunque yo quería acabar con el vídeo mostrando la figura original con la luz de interior, para que lo veáis bien, todos los detalles, me lo he trabajado un poquito más, y lo que he hecho ha sido pintar una figura, para que veáis cómo queda. Así que os voy a enseñar esta que sería la original, solamente que con las diferencias, aquí podéis apreciar, esta está sin lijar. ¿Por qué? Porque esta es una segunda figura que os he hecho, ¿vale? Para mostraros ahora la primera que hice después de rellenar las imperfecciones y lijarla. La he pintado en color mármol, como un color antiguo, para que parezca una escultura vieja. Y pues nada, os quiero enseñar la diferencia. Como podéis apreciar, estos desperfectos, esto tiene fácil solución, como os dije, rellenándolo de escayola y luego lijando. Y así quedaría perfectamente la original
sin pintarla, sin tocar nada, simplemente lijando y rellenando imperfecciones. Y os voy a enseñar la primera, que es la que repasé y la que ha quedado perfecta. Como podéis ver, aquí, ahí. No hay ninguna imperfección, no hay ningún agujerito, no hay ninguna grieta, ninguna línea marcada de la impresión 3D. ¿Por qué? Porque está todo completamente repasado, ¿vale? Agujeritos rellenados y líneas o imperfecciones lijadas. Como podéis apreciar, está preciosa. Pintada, dándole un aspecto a escultura antigua. Y aquí, ahí lo podéis apreciar mejor. La blanca pintada y la original. Como podéis apreciar, aquí lo voy a poner. Está exactamente igual, ha copiado todo. Así que nada, una maravilla. Pues yo voy a dejar esta aquí y pues nada, simplemente me voy a despedir con las dos para que lo veáis aquí mejor. Ahí está, ¿veis? Han quedado, ahí está, han quedado perfectas. A mí me encantan, yo no sé a vosotros, ya me lo ponéis en los comentarios. Pues nada, mis creadores y creadoras, con esta imagen me despido. Espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que disfrutéis aprendiendo, que eso es súper importante. Y también otra cosa súper importante en los vídeos, afortunadamente pues veo que mis vídeos gustan, que obviamente pues la gente le da like, pero sería de mucha ayuda si pudieseis comentar también, que no os cuesta nada, simplemente pues un saludo, dándome las gracias por lo que hayáis aprendido en mis vídeos, porque eso es súper bueno para el algoritmo de YouTube, porque así la plataforma detecta que en mis vídeos la gente está interactuando y puede mostrar el vídeo a más gente, ¿vale? Así que si aparte de darle like, suscribiros, que es gratis, comentáis, aunque sea por darme las gracias, por enseñaros estas cositas, estas preciosidades y por brindarles mi tiempo, que también eso es súper importante, yo os lo agradecería muchísimo, ¿de acuerdo? Porque es la única manera en que a los creadores de contenido nos vais a ayudar. Así que nada, no me quiero enrollar, ¿de acuerdo? Os dejo con esta preciosidad que a mí me encanta y espero que hayáis aprendido, que sobre todo lo pongáis en práctica y que nos veamos muy prontito, ¿de acuerdo? Un besito, un abrazo fuerte y hasta el siguiente vídeo, mis creadores y creadoras. ¡Mua!